conocer cómo se realizan los análisis de lubricantes y cuáles pueden ser. Fuimos hacia un laboratorio que creó un sistema único de análisis que permite, por medio de una sola gota de aceite, saber lo que está sucediendo dentro de una máquina y lo que puede llegar a ocurrir. Conozcamos cómo se realizan este tipo de análisis. Nuestro laboratorio fue fundado en el año 1960 por mis padres, Federico y Jutta Lantos, como la respuesta a una necesidad de tener un laboratorio independiente que pudiera ver el estado de un lubricante para garantizar el buen funcionamiento de una máquina. Específicamente, ¿cuáles son los análisis, los diagnósticos que se hacen en el laboratorio? Nosotros consideramos al aceite como la sangre del cuerpo humano. Cuando una persona se hace un chequeo anual y va al médico, ¿qué pide el médico? Pide que vaya al laboratorio y se haga un análisis de sangre y un análisis de orina. De la misma manera, nosotros pedimos de una máquina una muestra de la sangre de la máquina, que es el aceite, y lo que la máquina desecha, que es el filtro de aceite. Estudiando pequeñas señales que aparecen en el aceite o en el filtro, podemos buscar la causa raíz de fallas antes que provoquen anomalías en la máquina, y de esa manera evitar averías que pueden ser muy costosas tanto en reparación como en tiempo perdido. ¿Cuál sería el primer análisis, el diagnóstico que se tiene que hacer cuando ingresa una muestra de lubricante? Lo primero que tenemos que analizar cuando entra un lubricante es que cumpla las propiedades físicas para las cuales fue diseñado. Las propiedades físicas más importantes son la viscosidad del aceite y la densidad del aceite. Sin una viscosidad adecuada, las superficies deslizantes no van a estar separadas, va a colapsar la película lubricante y ahí va a ocurrir fricción. Y la manera gráfica de verla es si nosotros nos frotamos la mano. Si nos frotamos la mano con la mano seca, la palma de la mano se va a calentar. Si nos mojamos la mano y la friccionamos, va a estar más fresca. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se interpone entre las dos superficies deslizantes y eso es agua. En una máquina tenemos algo que es más fuerte que el agua, que forma una película lubricante más fuerte que el agua, y ese es el aceite. Y cuando tenemos un aditivo, un aceite aditivado, es el equivalente a cuando tenemos el agua enjabonada. Si nosotros nos friccionamos agua con detergente o con jabón, vamos a ver que la fricción es mucho más suave y va a calentar menos, y eso es lo que ocurre efectivamente con el lubricante. Bueno, estamos en el área donde se analizan el aspecto físico, la densidad de los lubricantes. Javier Arce es analista de laboratorio y mostrador. Bueno, contanos cómo es el proceso una vez que llega una muestra al laboratorio. Bueno, una vez que llega una muestra al laboratorio, uno de los principales análisis que se le realiza es densidad. Es de la siguiente manera: la muestra ingresa al laboratorio y se carga en probetas de vidrio. Luego se le toma la temperatura con termómetro, se lee la temperatura sobre la escala, se registra y ahí estamos en condiciones de poner este instrumento que se llama densímetro, el cual tiene una escala donde cuando se estabilice va a marcar sobre la escala el valor de densidad de la muestra. ¿Cuáles son los parámetros normales que tiene que tener un lubricante o se adapta según a qué tipo de lubricante? La densidad varía según el tipo de muestra. En este caso los gasoils pueden variar de entre 0,800 y 900. Por ejemplo, los aceites lubricantes pueden también tener una densidad más alta, superior a 900. Depende también del tipo de muestra. ¿Para qué sirve saber cuál es la densidad que tiene un lubricante? Bueno, sirve para saber si está dentro del rango donde es aceptable. Otro ensayo que también se le hace al gasoil en este caso es el ensayo de limpieza o estado que tiene, donde la muestra se vuelve a botella y se trasvasa a un vaso de precipitados donde se observan varias cosas. Por un lado, si la muestra deposita agua o sedimentos, en este caso vemos que está totalmente
ausente de estas cosas. Y por otro lado, se ve qué nivel de claridad tiene. Entonces, con este se instrumenta de esta manera, se pone así al trasluz y vemos, por ejemplo, que está totalmente límpida. Entonces nos remitimos a una escala donde, según lo que vimos, determinamos en qué número cae. Nosotros determinamos que es el número 1, donde está totalmente clara y límpida. ¿Qué sucede si la muestra es más chica y no puedes tener tanta cantidad para poder hacer este estudio? Bueno, en este caso, cuando viene poca cantidad de muestra, tenemos este instrumento que es un densitómetro automático, donde trabaja con muy poca porción de muestra, como se ve acá en el tubito, donde se lee en pantalla directamente la lectura de la densidad. Luego de haberse analizado la densidad de los lubricantes, pasamos al análisis de la viscosidad. Bueno, contanos un poco qué es lo que sucede una vez que llega la muestra a este sector. Bueno, una vez determinada la densidad, le vamos a hacer la viscosidad a una temperatura determinada. Para eso vamos a cargar una determinada cantidad de muestra en un tubo capilar normalizado y calibrado. Vamos a dejar termostatizar la muestra, vamos a liberar la muestra y vamos a tomar los tiempos a través de los distintos aforos que tienen los capilares y a través de una constante vamos a determinar la viscosidad del aceite. ¿A qué temperatura es? ¿Quién determina que tiene que ser a tantos grados? Se hace a dos temperaturas, que son 40 y 100 grados en este caso, para después poder determinar el índice de viscosidad y analizar el comportamiento del aceite con la temperatura. ¿El aceite en esos dos tipos de temperatura tiene comportamientos diferentes o debería tenerlos? Sí, la viscosidad es función de la temperatura. ¿Qué cantidad de muestras se necesita para poder hacer este análisis? En este caso se usan 20 mililitros. ¿Y se puede hacer análisis de diferentes tipos de lubricantes? Por supuesto, todo el rango de lubricantes. ¿Qué es lo que ocurre entonces en esos tubos de ensayo? Una vez termostatizada la muestra, se libera y con un cronómetro se calculan los tiempos en el momento en que el lubricante pasa a través de los aforos. Se cronometra, se multiplica por una constante que está previamente calibrada y ahí se determina la viscosidad. ¿Por qué sirve este tipo de análisis? ¿Qué es lo que ayuda a prevenir? Lo que te permite es determinar el equipo es el que corresponde. Bien. Si está dentro de especificaciones o lo que... Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver entonces, este es un proceso quizás más manual. Manual artesanal. Bien. Y lo pueden hacer también con otro tipo de máquinas, que es más automático. Esto sí, automatizadas, donde es necesario usar menor cantidad de muestras. Seguimos con el análisis de viscosidad, bueno, ahora en otro equipo que hace este análisis. ¿Cómo funciona? Bueno, este es un equipo totalmente automatizado, que está midiendo en este caso la viscosidad a 40 y 100 grados. Vamos a cargar una cantidad de muestra estipulada de acuerdo al diámetro del capilar y después vamos a dejar termostatizar y vamos a prender los sensores para que la viscosidad se determine. Este tiene un tiempo estimado mucho menor que el anterior. Sí, fundamentalmente requiere muy poca muestra y el análisis es mucho más rápido. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Una vez cargada la muestra, le vamos a dar el start, el equipo va a calibrar la muestra, la va a termostatizar y con dos sensores ópticos que tiene va a tomar el tiempo y multiplicado por la constante del capilar va a determinar la viscosidad. En este momento está corriendo en este pico. Los análisis que acabamos de ver son solo algunos de los que se le pueden realizar a los lubricantes. En los próximos programas seguiremos compartiendo más estudios y mucha información sobre el mundo de la tribología.